fuerte el discurso de Cristina, ¿no, Hugo? Sí, Contundente. Le damos la bienvenida a Julio Fernández Baragán. ¿Cómo estás, Julio? Bien, muy bien. Fue un discurso imponente porque nosotros la hemos visto hablar en otro ámbito, en otras circunstancias, con un tono a veces agitativo, rodeada de gente, en balcones, en escenarios. Pero hablar frente a cámara, sentada, con todos los atributos del poder, no lo habíamos visto. Y estábamos acostumbrados, me parece, a que cuando los presidentes, ministros de Economía, en otras épocas, hablaban de esa manera, leían, daban un discurso en un lenguaje monótono, un lenguaje casi académico, y muchas veces uno no entendía lo que decían o se lo perdía por la misma estructura del discurso. En cambio, Cristina improvisó un discurso que fue con la seriedad de un jefe de Estado, con la firmeza de un jefe de Estado que está recibiendo una presión sensacional, una presión casi similar a lo que sería una declaración de guerra, y explica el mecanismo de la deuda de una manera extraordinaria. Realiza una cosa de docencia política que creo que es extraordinaria. Yo solamente te rectificaría en algo, Julio, que no me parece para nada improvisado ese discurso. Es de una precisión y dejando, fíjate que al mismo tiempo que abre la posibilidad de una negociación, eso no se cierra, al mismo tiempo no se la explicita ni nada. Me parece que ahí es un discurso pensado. Cuando dije improvisado no quise decir, no quise decir que era una jam session, quise decir que no era leído, no era un discurso leído, sino una exposición. Ahí tiene varias matrices, pero una clave también, porque tiene la matriz. Plantea, no vamos a desfoltear, no nos vamos a dejar extorsionar, como táctica a seguir hacia adelante. Pero en la explicación dice, la lucha de modelos es, si vos tenés un nivel de rentabilidad de 1.600%, ¿quién va a invertir en producción? Entonces le plantea, bueno, este es el proyecto nacional que llevamos adelante frente a un proyecto rentístico financiero burdo, que lo único que logra es no que la gente luche por un salario bajo, que no tenga ningún salario. Que no tenga ningún salario. Queda la exclusión, este es el punto. Como lo hemos vivido los argentinos. Este es el punto. Y acá es donde también Cristina ha encontrado se ha hecho eco del texto de Francisco en la Evangelii Gaudium, que a mi modo de ver creo que es uno de los discursos sociales o de los textos sociales más importantes del siglo XXI. En lo que va del siglo no ha habido un texto que tenga la profundidad de análisis de la Evangelii Gaudium, y el eje de todo eso es, hace años luchábamos contra la explotación, hoy luchamos para que por lo menos nos exploten, es decir, nos incluyan. Bueno, de alguna forma, en el 2001, 2002, 2003, nosotros entendimos claramente, porque lo tenemos en la piel, que mucho peor que no te exploten, mucho peor que te exploten es que te dejen de explotar. Que te dejen de explotar, que no te cuenten más. Que no te cuenten más. Que no estés en ninguna lista. Con ese modelo, 30 años de aplicación, se llegó al nivel de desocupación más alto de la historia argentina, sin producción, PBI en caída, sin distribución interna. Y justo se produce no ver eso pronunciamiento es muy difícil. Un 16 de junio, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que de algún... Otro tipo de bombardeo. Con algún la realidad imita al arte. Yo acabo de escribir una nota que llama Un nuevo bombardeo a la Plaza de Mayo. Y si uno acepta las condiciones, las peores condiciones de esta situación, es decir, pagarle a los fondos buitres, refinanciar todo lo que ya se refinanció a nivel del 100%, esto no es demasiado lejano al Tratado de Versalles. Claro. La imposición de condiciones imposibles de vaciamiento absoluto del Banco Central. El tratado que generó la Segunda Guerra. La consecuencia fue otra guerra. Ahora, exactamente. ¿cómo sigue? Y además, bueno, el nacimiento del nazismo y todo lo demás. Claro. ¿Cómo sigue esto? Por ahora están... Ratificamos, este análisis sobre lo que pasó. La primera ocurrencia que uno tiene es que, que pasen a cobrar por acá. Que pasen a cobrar por acá.
Claro, sí, es un tema, yo creo que no es fácil, por el digamos, momento es la única salida que veo, pero lo cierto es que tiene sus altos costos. El alto costo es que ese 92 o 93% que aceptó, la modificación del lugar del pago es una violación del convenio original. De manera puede haber ahí una cantidad de gente que te diga, bueno, yo quiero la misma situación que la de los fondos buitres, yo quiero cobrar el 100%, no acepto la quita que acepté hace 2005 o 2010. Sí, es posible. Sí, es posible, todo es posible. Un fragmento. Pero más igual, allá de no eso, tiene carácter punitivo la Corte norteamericana, no porque no pueda desearlo, porque les importa un pito el derecho internacional, sino porque tiene que acordar con el Departamento de Estado y con el gobierno norteamericano, que no está de acuerdo, porque acá viene otra. Sí, claro, claro. bueno, ahí se ve claramente la diferencia. Capital financiero. No, y además que la Suprema, que además me causa gracia los cipayos en la Argentina que dicen, miren lo de la Corte de Estados Unidos, cómo tiene la independencia, cuando justamente tiene una dependencia del poder económico, notable. Esta es la expresión. Claro, la expresión de independencia para muchos argentinos es depender del poder económico. Pero, y además, después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo ha quedado centrado en sus sectores más rapaces y cuya expresión más consolidada es esto, los votos buitres. Pero estaba pensando hoy a la mañana cuando venía para acá, digo, entra en crisis todo, digamos, la concepción de los estados nacionales desde el Tratado de Westfalia, digamos, toda la idea de soberanía, de la soberanía nacional, la idea de las decisiones políticas de un estado. Y la autonomía que tienen las decisiones políticas de un buenas Estado. o malas. No, buenas o malas, estoy hablando de lo jurídico, digamos, ha quedado borrada por un grupo de especuladores que, como veíamos en el discurso de Cristina, compran a 100 para vender a 1500. Tal vez genere una situación de determinaciones. Vos fíjate, la Argentina viene del G77 más China, con respaldo de esos países. Recibe una notificación del Papa Francisco. En general, estuve revisando las agencias internacionales, hay respaldo a la posición argentina, salvo aquellas que directamente lo ocultan, pero buscando adecuadamente. Entre los países que objetan el proceder de la Corte norteamericana y de los especuladores, está China, que es uno de los grandes tenedores de deuda pública. Norteamericana. Y una gran cantidad de países como Venezuela, como los miembros de la OPEP, aun cuando tengan diferencias, que avalaron cuando Chávez agitaba el dólar y decía, ¿por qué nos pagan con este papel sin valor? Me parece que es una grave determinación de la Corte norteamericana, pero también es la apertura a un ciclo en el cual, y bueno, si no hay otra alternativa, toda esta madurez que han desarrollado los países emergentes para no llegar a un choque, para no agarrar el dólar y decir, mira, esto ya no sirve para nada, se va a ir generando las condiciones adecuadas para hacerlo. ¿Cuánto se puede bancar una situación así de ahogo permanente a otras economías cuando esas economías ya no están en condiciones de ser ahogadas? Porque es un tema de correlación de fuerza. Si a vos te pueden apretar, te aprietan. El tema es que te aprietan y vos tenés Rusia, China, Irán, la madurez de no responder para no generar un lío extraordinario, y bueno, va a llegar un punto en el cual esto puede generar un derrumbe del dólar en el mediano plazo, no estoy diciendo en el corto plazo. Sí, el tema es que el del dólar es claro, es la capacidad monopólica que tiene un Estado que usa, que es el que imprime esa moneda, que es una moneda universal. Es moneda universal, por lo tanto genera una inflación a escala global gigantesca y medios de pago que tienen que ubicarse de alguna manera. De ahí todas las burbujas financieras que aparecen en los distintos momentos y sobre distintos aspectos, inmobiliario, petrolero, etcétera. Eso de alguna manera ya está siendo, desde el 2008 para acá ha entrado en una crisis muy grave. ¿Qué van a hacer los estados? Es otro tema, porque digamos, lo que decía ayer la presidenta y que tiene una importancia muy grande es, no existe a escala internacional, en derecho internacional público, algo similar a la quiebra en el derecho civil. En los últimos arreglos de deuda, la de Grecia, por ejemplo,
ya se estableció. Lamentablemente, claro. el Argentina es un Leiden case, pero por ejemplo, ya se establece, igual que en las quiebras privadas, con la empresa. Aparte, por ejemplo, si un 75% agarra, de los acreedores, el 25% tiene que aceptar que cualquiera sea la claro. condición, aunque lo cual es lo habitual. En general, si tomás la legislación internacional en materia privada, cuando vos contás entre un 66 y un 75% de acuerdo a los acreedores, obliga a los otros, más allá de lo que opinen. Pero es muy interesante cómo se dio este proceso. Hasta la crisis de la deuda de los años 80, los principales acreedores eran los bancos. Y los bancos hicieron una sustitución. Actuaron como emisores de la deuda de los países, de los bonos de los países. Exacto. Y entonces hubo una sustitución de acreedores. Y empezaron, se distribuyeron entre los dentistas, exacto, entre todo cirujanos, contadores públicos de otros países. De otros países, está muy bien. Y cuando, porque los fondos buitres actuaban primero en las empresas privadas. ¿Qué hacían? Cuando una empresa estaba en convocatoria, entraban, compraban las acciones y de pronto tupacamarizaban el patrimonio de esa empresa, lo vendían y demás. Después vieron con las empresas, pero fíjate vos, hay una cosa que el libro del periodista Carlos Burgueño sobre los buitres trae información muy interesante. En Estados Unidos hay una ley por la cual vos no podés comprar bonos de estados en estado de cesación de pago solamente para especular con eso. ¿Cómo hacen los fondos buitres para eludir esta situación? Tomemos el caso de la Argentina. La Argentina declara el default en 2001, pero recién reestructura su deuda en el 2005. Exacto. Entonces los fondos buitres dicen, estuvimos negociando desde el 2001 al 2005 y ellos se presentan ante los tribunales norteamericanos en el 2005. Claro. Después de la reestructuración de deuda. Exactamente. Ahora, hay otro tema que podemos plantear aquella frase, ¿no? Nadie da la vida por el sistema métrico decimal. Es muy difícil explicar esto. Estamos hablando de patriotismo, soberanía sobre el sistema financiero. Sobre el sistema financiero. Eso es lo valioso del discurso de Cristina. Sí. Puso sobre la mesa algo, te digo, es casi imposible de explicar políticamente. Mirá, para que las grandes masas lo tomen como una bandera y lo lleven. Pero lo ha explicado de manera prodigiosa. Pero vos ibas a agregar otra cosa. No, y quería agregar otra cosa. Otra de las cosas que tuvo el discurso de Cristina, este extraordinario discurso de Cristina, es que lo agarró de donde hay que agarrar a cualquier presidente futuro. Es decir, cualquier presidente futuro, sea el que fuere de la carpa política que fuese, va a tener una enorme dificultad en comprometerse con más deuda, en pagarle a los acreedores buitres, en replantear lo que Cristina ayer dejó sentado, porque ella presentó el panorama que se venía si nosotros cedíamos en esto. Presentó un panorama desolador, claro, porque además y de un realismo total. No lo iba a padecer en los próximos año y medio. Pero, es a mediano plazo. Pero pero mi nieto que tiene 15 años lo va a padecer. Exactamente. Mi nieto que tiene 15 va a haber años. otra administración. Exactamente. Con origen en el Frente para la Victoria o no. Pero o no. Es otra. Entonces, en ese sentido, Scioli se pronunció cuando muchos pensaban que se iba a desmarcar, ¿no? Se pronunció en esa dirección. Y lógico, porque nos agarró. Es interesante señalar, así como actúa la justicia norteamericana, apoyando al sector más depredatorio del capitalismo mundial, simultáneamente en el mes de junio, en la Argentina, la justicia de un país semicolonial en última instancia, fíjate vos que prescribió la causa del megacanje, en el cual fue citado en 4 oportunidades para declarar David Mulford, que hay que recordar además que David Mulford, a instancia de Cavallo, fue condecorado con la máxima orden del Libertador General San Martín, nada menos que David Mulford. ¿Se la puede sacar? Eso es una pregunta. ¿Se puede el país en un acto soberano descondecorar a un hijo de una gran 7? Sí.
Sí, debe poder hacerlo. Habría que hacer una propuesta, ¿no? De quitarle en un acto público, por lo menos ante que se conozca, ante un monigote que lo represente. Como las jinetas de los militares degradados, ¿no? Claro, como dicen que hizo Manuelita Sáenz con un monigote que representaba a Santander. Lo destituyó y lo hizo fusilar al monigote. Podríamos hacer una cosa así con Mulford. Es increíble, ¿no? El hombre que se llevó $20 millones por el megacanje. La justicia argentina no es solamente la norteamericana el problema, hay que barajar y dar de nuevo, ir por la profundización de la democratización. La propuesta original de hace un año atrás hay que tomarla y volver a ponerla sobre la mesa. Fíjate la complementariedad. La justicia norteamericana expresa el poder económico y la justicia argentina deja en libertad a los cómplices que produjeron ese endeudamiento. Totalmente. Claro. Totalmente. Y se preocupa por un quítame de allá esas pajas de alguna pequeña cuenta que se dejó de pagar. Igual, vamos a decirlo, cuántos problemas que tiene Obama, cuántos problemas que tiene aquel que, no estoy diciendo que Obama sea un libertador, que ve un poco más allá que los demás y que dice, necesitamos, aunque sea una prefinanciación productiva en Ohio, en algunos lados para lograr ensambladoras, aunque sea un sistema educativo más abierto y un sistema de salud que contenga. Le dijeron, marxista, le pusieron... Pero es que lo que pasa es que desde hace 50 años... Le imposibilitan un avance mínimo hacia un sistema productivo. Los Estados Unidos ha dejado de ser un sistema democrático, es un sistema plutocrático parecido al del talón de hierro de Jack London. Más de una Argentina en población carece de atención médica gratuita, ¿no? No, si no tenés $5.000, no tenés un hijo en Estados Unidos, lo tenés en la vereda. Claro, exacto. Una cosa extraordinaria. Y cuando el tipo plantea la necesidad de una cobertura esencial, mínima, lógica, lo acusan de marxista. Bueno, pero eso es lo que quieren para la periferia. Si así viven en el centro, claro. Si así viven en Roma, imagínate cómo vivirán en las colonias más lejanas del imperio. Y ahí tomamos también la observación de Cristina sobre la necesidad de informar adecuadamente sobre lo que pasa en el mundo. En el mundo, ¿no? Exactamente. Dar buenos panoramas internacionales, muy flojos los medios argentinos. Además de el combate de los medios opositores, en líneas generales muy débiles en esto, en la información internacional situada, con datos reales. Bueno, pero eso requiere inversión, requiere enviar corresponsales, requiere gente que conozca y que se haya dedicado a estudiar la región, el área que se va. Está hablando, y nada de eso ocurre. Bueno, lo hemos visto en Brasil, le cayeron. Parecía que Brasil no podía organizar un mundial. Bueno, ¿viste? Una vergüenza. No había ningún la CNN plantó pique en Flandes y empezó a decir esto es así. Ningún estadio funcionaba. No, claro. Pero esto lo repitió no solamente TN, que tenía unas ganas locas de repetirlo, lo repitieron otros amigos que están mucho más cerca de este espacio, una vergüenza. Y Brasil está demostrando que puede. Y sí, claro. No sé si deportivamente, vamos a ver cómo sigue esta historia. ¿Le tenés fe a la Argentina? Bueno, yo les digo, hasta la final, que va a ser Brasil y Argentina, yo cincho por los dos, porque quiero que la final sea esa. Entre los dos. Entre los dos. Bueno, chincharé por la Argentina en la final, obviamente. En principio de Argentina, aparentemente, si sale primera en su zona, que descarto que va a salir primera, le tocaría a Suiza o Ecuador, lo cual también son equipos absolutamente... ¿Ves? Él sabe cosas que yo jamás voy a poder aprender. Creo que sea. ¿Cómo sabe eso? ¿Con quién vamos a jugar? No estamos hablando. La cuestión es que te toca Alemania, Holanda, alguna de las potencias, Italia, alguna de las potencias mundiales. Si nos asustamos por Suiza, nos aceptamos, como hizo Sabrina, por salí jugando de Rabona, del fondo. Y lo peor que la culpa es mía por haber metido el tema del fútbol. Yo metí el tema del fútbol en esta mesa. Como no podía ser de otra manera, futbolero bien. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Nos vemos, Hugo. Nos vemos.